La Iglesia de Dios de la Profecía Universal, Las Victorias, Optum Petén, presenta su programa La Voz del que clama en el desierto, transmitida por radio y televisión, llevando el mensaje de salvación a todas las naciones, dirigido por el pastor David de la Cruz. Gloria al Señor, es una bendición poderles saludar en esta preciosa hora, hermanos y amigos que nos están sintonizando a través de este canal. Pues les enviamos un saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y le damos la bienvenida a su programa La Voz que clama en el desierto. Gloria al Señor. Bien, la Iglesia de Dios de la Profecía Universal en Notificación Las Victorias pues se ha tomado esta responsabilidad de poder enviar, hermanos, esta palabra a través de todos los medios de comunicación, a través de los canales de televisión, a través del internet, a través de las redes sociales. Pues una bendición, hermano, poder presentar la palabra de Dios una vez más para la gloria del Señor. Donde quiera que nos estén viendo, les enviamos un saludo muy especial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero, hermanos, hablar de un tema muy especial que me llama mucho la atención para compartir con todos nuestros hermanos en donde quiera que nos estén sintonizando. Gloria al Señor. Voy a leer el libro de San Juan, su capítulo 1 y su versículo 29. Y dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero, hermanos, elevar unas palabras de oración y quiero trabajar bajo el tema el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no sé si usted está pasando momentos de angustia, momentos de aflicción, momentos muy difíciles en su vida. Tal vez usted está triste porque no puede salir del pecado. Tal vez usted porque no puede abandonar el pecado hacia el Señor y no encuentra la salida a su problema, no encuentra la salida, alabado sea el Señor, a su tribulación. Déjeme decirle que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Padre que estás en gloria, en esta preciosa hora, Señor, quiero, Señor, predicar tu palabra una vez más. Quiero comentar, Señor, de lo que tu palabra dice. Quiero que uses mi vida, Señor, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Señor, que funcione como un canal de bendición, Señor, para la vida de mis hermanos y amigos que están viendo en esta preciosa hora. Mi Dios Todopoderoso, en tus manos encomiendo, Señor, cada vida de mis hermanos que están sintonizando. Te pido, Espíritu Santo, que vayas tocando ese corazón, que vayas transformando vidas, que vaya restaurando familias, restaurando hogares, y que esta palabra caiga en buena tierra, Señor. Quede sembrada en un corazón que recibe la palabra con alegría, con gozo, y que esta palabra dé frutos en el corazón de mis hermanos, frutos dignos de arrepentimiento. Te pido que reprendas todo demonio, que reprendas toda oposición del diablo y de los demonios, en el nombre poderoso de Cristo, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Algo tan maravilloso, amigos y hermanos, que nosotros podemos encontrar en la Biblia es el amor de Dios. El amor de Dios para con el ser humano. Dios siempre, hermanos y amigos, ha demostrado su amor de una y de mil maneras. Dios, cuando creó, alabado sea el nombre del Señor, a Adán en el huerto del Edén, alabado sea el Señor, lo creó perfecto. Y todo lo que Dios creó, hermano, dice que era bueno en gran manera.
Pero el diablo, que el Señor lo reprenda, siempre ha, amado hermano, siempre ha querido destruir a Dios, pero no pudo destruirlo, no pudo pelear contra Dios. Entonces dijo: destruiré la imagen y la semejanza de Dios. Hermano, alabado sea el Señor. El diablo, que el Señor lo reprenda, engañó a Eva, engañó a Adán, alabado sea Cristo. Y dice que cuando pecó Adán en el jardín del Edén, donde tenía comida, tenía de todo, alabado sea el Señor, hermano, dice que por medio del pecado, de la desobediencia, entró la muerte. La muerte entró a todos los seres humanos. Los niños, cuando nacen, es cierto que los niños son del Señor. Por eso hay que presentarlos a la iglesia, hay que llevarlos al templo y presentarlos ante Dios. Aunque es niño, este niño siempre trae pecado. El pecado de nacimiento, el pecado innato, alabado sea el Señor. Este pecado, hermano, lo tenemos todos los hombres y mujeres. El salmista David dijo: en pecado fui formado y en pecado me concibió mi madre. Pero Dios, hermano, en su grande amor y misericordia, Él prepara, hermano, un plan muy especial. Él ya sabía lo que iba a pasar, porque Él es Dios, alabado sea el nombre de Cristo. Hermano, y es por eso que nos da una oportunidad de arrepentimiento. Es necesario, hermano, abandonar el pecado. Es necesario que como seres humanos nosotros nos pongamos a pensar y nos digamos, hermano, en nuestro corazón: es necesario que yo salga del pecado. Es necesario que usted se ponga a pensar ahí en su hogar, en el trabajo, en el internet, donde quiera que esté viendo este video. Es necesario que usted diga: necesito abandonar el pecado, necesito salir de la borrachera, necesito salir del pecado, necesito dejar de hacer el pecado. Y cuando usted empiece a pedir la ayuda, no se la pida a San Pedro, no se la pida a María, no se la pida, hermano, a cualquier hombre de esta tierra. Pídasela a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, si nosotros no hacemos esto, Lucas 13:3 dice: os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Proverbios capítulo 28 verso 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermano, es necesario acercarnos a Dios y confesar nuestros pecados, no con el pastor ni con el cura. Es necesario confesar el pecado con Cristo nuestro Señor, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, alabado sea el nombre de Cristo. Dios, hermano, nos da el arrepentimiento, nos da la opción a que podamos arrepentirnos de todo pecado. El arrepentimiento, hermano, trae el perdón para nuestros pecados. Isaías capítulo 55 versos 6 y 7 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El arrepentimiento trae perdón. El arrepentimiento, hermano, nos aleja del pecado.
Arrepentimiento es el acto de apartarse del pecado y abandonarlo completamente. El Salmo 34:18 dice lo siguiente: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cuando nosotros empezamos a buscar la ayuda, cuando nosotros empezamos a acercarnos a Dios, cuando usted empieza a humillar su corazón, cuando usted empieza a sentir, hermano, que es un pecador, que es una pecadora, cuando usted empieza a acercarse a Dios, hermano, y usted empieza a reconocer su error, empieza a reconocer su pecado, hermanos, hay amigos que me están viendo y escuchando, usted empieza a llorar. Usted empieza a decir: Señor, ¿por qué estoy haciendo esto? Si yo te conozco que tú eres Dios, si yo reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Y usted empieza a buscar a Dios, y usted empieza a acercarse a Dios. Alabado sea su nombre. Dice que Jehová está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El libro de Jeremías capítulo 36 y verso 3 dice: y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Salmo 32:5 dice: mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos y amigos, el salmista David está dando testimonio que él dijo: mi pecado declararé y no encubrí mi iniquidad. Y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste mi maldad de mi pecado. Primera epístola de Juan, su capítulo 1 y su verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para limpiarnos de toda maldad y perdonarnos todos nuestros pecados. Hechos capítulo 3 verso 19 dice: así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Hermano, el arrepentimiento significa abandonar el pecado al confesarlo a Dios. Hermano, era necesario que para el perdón de nuestros pecados hubiera un sacrificio. Un sacrificio fue necesario para reconciliarnos con Dios. En el Antiguo Testamento, hermano, en el tiempo de la ley, en el tiempo de los profetas, alabado sea el nombre de Cristo, todo tenía que ser con derramamiento de sangre. Usted ve en el libro de Hebreos capítulo 9 y verso 22: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Algo, hermano, que podemos ver nosotros a través de la palabra, que Dios tenía un plan extraordinario para los últimos tiempos. En el libro de Éxodo 12 y verso 5 al 13 dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad. ¿Por qué dice esto la palabra? Porque dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Si nosotros, hermano, no recibimos a Cristo, si nosotros no nos entregamos a Él, si no confiamos en Él,
nosotros tenemos ahora mismo, en este día, una sentencia de muerte sobre nuestra cabeza. Porque la paga del pecado es la muerte. Todo aquel hermano y amigo que no acepta a Cristo tiene que aceptar la muerte. Todo aquel que no se acerca al Señor está en camino de muerte. Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Éxodo 12:5 nos dice: el animal será sin defecto. La palabra del Señor dice que aunque Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado, aunque Él fue carne, no se halló mentira en su boca. Él fue tentado en todo, dice la palabra, pero sin pecado. Yo estoy en desacuerdo con los mitos y las fábulas que andan rodeando la tierra, engañando al mundo entero, diciendo que Jesucristo tenía esposa y que Jesucristo tenía hijos. ¿De dónde se han sacado? Tremendo invento. La Biblia no dice eso, amigo. Amiga que nos estás viendo en esta preciosa hora, en Poptún, en Petén, en Guatemala, donde quiera que esté llegando este video, alabado sea el Señor. Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Él no tenía defecto. En el libro de Levítico, capítulo 1, verso 4, y el capítulo 17 y verso 11 dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya, porque la vida de la carne en la sangre está. Si yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Génesis capítulo 22, verso 8 al 13 dice: y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para holocausto, hijo mío. Entonces alzó sus ojos Abraham y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado de un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Hermanos, pero Dios, hermano, se cansó de tanto carnero. Dios se cansó de tanto holocausto. Dios se cansó, hermano, de tanta sangre de machos cabríos. Se cansó Dios, hermano, de tanto humo que subía al cielo. Y Él proveyó un cordero. Creyendo estas palabras, hermano, podemos hacer un análisis. Y respondió Abraham: Dios proveerá de un cordero para holocausto. Y es cierto, hermanos y amigos, es cierto que Dios ha provisto. Jesús fue el cordero provisto por Dios. Jesucristo, hermano, es el cordero. Juan lo describe como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan no estaba mintiendo. Juan era la voz que clamaba en el desierto. Juan era el que bautizaba con agua. Pero Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Algo tan especial que podemos ver en la palabra. Ahora no hay necesidad de que usted vaya y mate a un animal y rocee, hermano, el altar con esa sangre. Hoy es necesario que usted venga a Cristo. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón para los pecados. Alabado sea el Señor. Isaías capítulo 53
Y verso 6 dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hebreos capítulo 9, verso 12 al 28 dice: no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entregó una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Si algo le voy a decir, amigo y hermano, con respecto a la sangre, para los cristianos evangélicos que me están viendo y los que no sabían, comer sangre es pecado. Comer animales ahogados es pecado. El Señor ha demandado en su palabra que los cristianos no deben de comer ni beber sangre. Sin embargo, muchos cristianos hoy en día todavía comen sangre. Hay un alimento que lo ocupan muchas personas que se llama la morcilla. Esa es la sangre. La sangre es la vida del animal. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice la palabra. No lo hemos leído, hermano, en Levítico. Gloria al Señor. Capítulo 1, verso 4 y capítulo 17 y 11. Ahí encuentra usted con respecto a de la sangre. Cristo, hermano, murió por nuestros pecados y Él roció su sangre, Él derramó su sangre. Porque déjeme decirle que le metan un clavo, hermano, en sus manos y lo claven en un pedazo de madera, le claven sus pies y sus manos y le pongan una corona de espinas en su cabeza y le ensarten esos chutes, hermano, en su frente. Su rostro se va a empezar a desangrar. Que lo empiecen a bofetear, le van a romper los labios, le van a romper la nariz y su rostro va a empezar a botar sangre. Pero por si fuera poco, a Jesucristo le pasó algo peor que eso. Estando clavado en la cruz, estando clavado, hermano, en ese lugar del Calvario, estando ya clavado de sus manos y de sus pies, un soldado romano se le acercó y le incrustó su lanza en su costado. Y cuando le incrusta la lanza en el costado de mi Maestro Santo, de mi Señor Jesucristo, empezó a derramarse en sangre. Empezó a derramar su sangre. Y todo lo hizo por amor a ti. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y él no abrió su boca. Muchos le decían: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Porque si dices que mueres por los pecadores, no te salvas a ti mismo. Bájate de esa cruz, le decían muchas personas mientras él estaba derramando su sangre. Porque déjeme decirle algo, hermano y amigo, que si a mi Maestro Santo, si a mi Señor Jesucristo lo hubieran matado de una pedrada, no tuviéramos perdón de pecados. Si al Señor lo hubieran ahorcado, no tuviéramos perdón de pecados.
Si a mi Señor Jesucristo, hermanos, lo matan de un palazo en la cabeza, no tuviéramos perdón de pecados. Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón para nuestros pecados. La primera epístola de Pedro, capítulo 1, en la altura del verso 18 y 19 dice: sabiendo que fuiste rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Algo tan lindo y tan maravilloso que podemos ver, algo tan especial, hermanos y amigos, que nosotros podemos entender que tú no fuiste comprado con oro, ni fuiste comprado con plata, sino que fuiste comprado con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Como la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hebreos capítulo 9 verso 14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si la sangre de aquellos toros, si la sangre de aquellos corderitos, si la sangre de aquellas palomitas, si la sangre de aquellos animales le quitaba, casi dice la palabra, el perdón, o sea, le quitaba los pecados a la gente en el tiempo antiguo, ¿cuánto más le quitará a usted, mi amigo, mi hermano? ¿Cuánto más le quitará a usted? Por eso, hermano, cuando usted dice la sangre de Cristo tiene poder, los demonios salen huyendo. Porque déjeme decirle que los demonios también creen, pero los demonios tiemblan, dice la palabra. Porque ellos saben que por la sangre que derramó Cristo en la cruz del Calvario, los pecados tuyos y los pecados míos han sido perdonados. Y el Señor dice en su palabra: no me acordaré más de tus pecados, no me acordaré más de tu maldad. Alabado sea el Señor. Algo tan lindo y tan especial, hermanos, que nosotros podemos entender en la Biblia, es que Jesús fue el Cordero provisto por Dios. Y este es el tema: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero es necesario abandonar el pecado. Es necesario arrepentirnos, porque el arrepentimiento trae perdón. Es necesario, hermano, un sacrificio. Fue necesario para reconciliarnos con Dios. El Señor Jesucristo murió por nosotros. Amigos y hermanos, Jesucristo venció la muerte. Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Y hoy usted no me puede decir a mí: Dios no me ama. Porque el diablo es tan sucio, el diablo es tan astuto, que te hace creer que porque eres madre soltera con 2, 3 hijos, o porque eres un padre de familia, que la mujer te dejó con 4 hijos, 3 hijos y se fue con otro, el diablo te hace creer y te dice: no vales nada. El diablo te hace creer y te dice: quítate la vida, quítale la vida a tus hijos, envenénalos o envenénate. Dios reprenda al diablo y a los demonios. Dios te ama. Dios ya proveyó. Como dijo Abraham:
Dios proveerá un cordero, hijo mío. Dios ya proveyó. Dios ya envió la provisión. Hace más de 2000 años que nació el Salvador del mundo. Hace más de 2000 años que el ángel Gabriel se le acercó a María y le dijo: dichosa eres tú entre todas las mujeres, bienaventurada eres, porque Dios pondrá esa semillita en tu vientre. Y ella concibió por el Espíritu Santo. Y dice la palabra que allí nació el Salvador del mundo. Ahí nació el Príncipe de paz. Ahí nació el Padre eterno. Ahí nació el admirable. Ahí nació el consejero. Alabado sea su nombre. Ya no sigas más en el pecado. Ya no sigas más en las borracheras. Ya no sigas más haciendo la maldad, haciendo el pecado. La palabra de Dios dice que si tu pecado es rojo, si tu pecado es negro, vendrán a ser como la blanca lana, vendrán a ser como la blanca nieve. Amigos y hermanos, la muerte de Cristo dio cumplimiento al plan de Dios. En el libro de Juan, capítulo 19 y verso 11, respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Aquel hombre, hermano, le pregunta al Señor que quién le había dado autoridad. Y el Señor le contestó con una muy buena pregunta. Hechos capítulo 3 verso 18 dice: pero Dios había cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Isaías 53:10 dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Eso usted lo encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 17 al 18. Hermanos, en Hechos capítulo 2, verso 23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Mateo capítulo 26 versos 53 y 54. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Tan lindo lo que vemos en la palabra. El Señor Jesucristo pudo bajarse de la cruz. El Señor Jesucristo pudo rogar al Padre que enviara más de 12 legiones de ángeles. Pero Jesucristo fue el Cordero provisto por Dios. Yo voy a pedir acá en cabina, si tuvieran la alabanza, sangre que me da la paz. Esa alabanza es muy especial. La sangre que nos da la paz, la sangre que nos purifica, es la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero invitarte, amigo y hermano. Yo no sé cuál sea la necesidad de tu vida. Yo no sé cuál sea la necesidad que estés cruzando.
Pero yo te invito a ti, amigo y amiga, a que tú puedas acercarte a Dios, a que tú puedas entender el propósito de Dios, que Jesús fue el Cordero de Dios, que fue provisto para el perdón de nuestros pecados. Dios se cansó de los animales que mataban. El pueblo seguía pecando, pero hoy el Señor hizo un solo sacrificio por los pecados de todo el mundo. Dios dice en su palabra en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree es salvo, dice la palabra, pero el que no cree es condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Te invito para que puedas ser parte de este reino, puedas entregar tu corazón en esta preciosa hora, no importando dónde estés. Si estás en tu casa, si estás en el trabajo, si estás en hora de descanso, si estás en el internet, pero como estás en el internet te da vergüenza que te miren los amigos, cierra tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás y empieza a orar con tu mente, y empieza a mover tus labios en voz bien baja, porque Dios te escucha. Y dile: Señor, me arrepiento de este mi pecado. Ayúdame a abandonar el pecado. Ayúdame, Señor, a entender tu palabra. Reconozco que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, te entrego toda mi vida, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Te entrego mi casa, mi familia. Todo, Señor, lo que tengo te lo entrego a ti. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Salva mi hogar, Señor. Restaura mi vida, restaura mi familia. Restáurame en el trabajo, Señor. Sáname. Si estás enfermo, dile al Señor: sáname. Libértame del poder del diablo y de los demonios. Tu sangre preciosa me limpia todos los pecados. Dile: reconozco que soy pecador. Reconozco que he fallado y que he pecado, Señor. Ayúdame, restáurame, perdóname, Señor. Perdóname, oh Dios, te pido perdón de todo corazón. Dile al Señor que te ayude. Dile al Señor que te restaure. Dile a tu Dios que te ayude, que te fortalezca para seguir adelante. Yo voy viendo por acá cuánto tiempo me va quedando. Alabado sea el Señor. Tenemos todavía para enviar la alabanza. Gloria al Señor. Bien, vamos a enviar esta alabanza para finalizar nuestro programa. Usted puede buscarnos, hermano, a través de las redes sociales. Puede, hermano, buscar La Voz que Clama en el Desierto, dirigido por el pastor David de la Cruz. Y será hasta una próxima, si Dios así lo permite. Recuerda que Cristo te ama y yo también. Bendiciones.
Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre. Querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. la sangre de Jesús, sangre que me da
preciosa sangre, la sangre